cuán bendecido y regocijado me siento de estar entre vosotros, como dicen ustedes. Nosotros decimos ustedes dicen vosotros. Quiero dar gracias a Dios por la bendición de conocer nueva familia en la fe. Así que tenemos ahora familia en Olot y ahora tenemos familia en Figueras. Amén. Y somos bendecidos por eso. Amén. Quiero saludar especialmente a los pastores y darle gracias por esta bendición y esta oportunidad de poder compartir la palabra. También agradecer a la pastora Wanda Lozada, que es nuestra amiga y nuestra hermana, a quien hemos decidido desde hace un tiempo acompañar en su ruta misionera. Y por eso estamos hoy aquí desde Puerto Rico, porque hemos venido a tener un tiempo presencial con ella. Y quiero agradecerle por esta bendición de que también esté con nosotros. Y quiero aprovechar y presentar a los hermanos que están desde Puerto Rico. Ya salió mi niño, Melvin Abdiel, tiene 12 años y allá está con los niños. Y yo quiero esperar que mi esposa pase por aquí para que ella le salude y luego voy a presentar a los demás hermanos también. Dios les bendiga nuevamente. Quiero saludarles como mi papá lo hacía allá en Puerto Rico. Él, antes de apagar la luz del cuarto, nosotros 4 niños. Él decía, ¿quién vive? Cristo. Y a su nombre, y la iglesia, amén. Qué bueno, entonces que se lo sepa. Miren, hermanos, la presencia del Señor, el Espíritu Santo está hablando en este lugar de una forma hermosa. La iglesia, la pastora Juan le decía ahorita que los niños son el presente y son el futuro. Alba lo mencionaba, ¿verdad? En el ministerio del niño es un ministerio hermoso. Yo amo el ministerio del niño, me apasiona. Pero, ¿cómo se llama tu niño? Cristian. Cristian, en medio de esta tarde, ha ministrado mi corazón con un gesto tan hermoso con su mamá. Mientras su mamá derramaba su corazón en adoración. Yo estoy viendo cómo a Cristian se le asomaba la lagrimita por aquí. Y no solo se le asomaba esa lágrima y él adoraba también al Señor, sino que él extendió su mano hacia su mamá y le daba un sobo que sana. De eso hablábamos ayer, hermanos que sanan, ¿verdad, Mayra? Gloria a Dios. Cristian pasaba su mano por la espalda de la mamá y eso ministraba tanto a mi corazón, porque lo que dijo la pastora Juan es real. Gloria a Dios. Los niños son usados por Dios de una forma hermosa. Mi niño ha orado por mí en medio de la enfermedad y otros niños, aleluya, el Señor los utiliza de una forma maravillosa. No limitemos lo que el Señor quiere hacer con el ministerio de niños. Te felicito, Alba. Sigan adelante como iglesia y que el Señor se siga glorificando en este lugar y que ustedes puedan seguir siendo instrumentos útiles en las manos del Señor. Gracias por recibirnos. Gloria con a tanto Dios. amor, pastora, gracias y que Dios los bendiga. Amén, gracias. Amén. Y además de mi esposa y mi niño, se encuentran con nosotros 3 hermanos también. Empezando desde acá, desde mi derecha, está la hermana Mildred. Amén. Mildred es la líder del Ministerio de Evangelismo y Misiones allá en nuestra iglesia. Y allá pues le recibimos y le saludamos y le bendecimos también. Y se encuentran también con nosotros nuestra hermana Mayra y Héctor, que son miembros de nuestra iglesia. Hermanos con un llamado misionero, han tenido varios viajes misioneros, de hecho terminan y van hacia la República Dominicana, ¿verdad? Allá a hacer un trabajo misionero. Así que damos gracias a Dios que podemos estar aquí otra vez. Y rápidamente, luego del protocolo de saludo, vamos a lo que hemos venido a este lugar, que es a proclamar la palabra del Señor. Y como dijo mi esposa, en medio, y como dijo nuestra hermana, en medio de un ambiente donde sabemos que la presencia de Dios está. Más que sentir, que también lo sentimos, es tener la convicción de saber, estar seguro que Dios está aquí, y yo creo que Dios está aquí. Y está aquí para recibir nuestra alabanza y nuestros cánticos como lo hemos hecho, pero también está aquí para hablarnos. Está aquí para ministrar nuestro corazón a la necesidad que tú tienes con la que viniste a este lugar. Dios tiene una palabra para ti. Y no porque esté yo, porque está Él aquí en medio nuestro. Amén. Así que yo voy a ir a la palabra para dar lectura en el Evangelio según Marcos, capítulo 2,
Gloria a Dios. Marcos capítulo 2, déjenme decirle los versos. Sería el 10, 11 y 12. Marcos capítulo 2, del verso 10 al verso 12. Y leemos la palabra del Señor. Dice así: pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, le dice al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Enseguida el paralítico se levantó, tomó su camilla y salió delante de todos, que se quedaron asombrados y glorificando a Dios, al tiempo que decían: nunca hemos visto nada parecido. Esa es la palabra del Señor. Señor, te damos gracias en este lindo día, linda tarde que tú nos has regalado para congregarnos en tu nombre y rendirte culto a ti, el único Dios verdadero, merecedor de toda la gloria, de toda la honra, de que nuestra vida esté rendida a tus pies. Y ahora, Señor, te pedimos que en este ambiente de tu presencia, Dios mío, de reconocimiento de quién eres tú nos hables. Prepara mi mente, mi corazón, Señor, y la mente y el corazón de mis hermanos para recibir la buena semilla de tu palabra, Señor. Que si hay algo que preocupe, Señor, que estorbe, sea puesto a un lado para que ahora, Señor, atendamos lo que tienes que decirnos, Dios. Así que en tus manos me pongo como instrumento, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo, tu palabra, para que tu nombre sea exaltado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Me van a perdonar, me voy a tener que estar limpiando porque me ha cogido una alergia o un resfriado por el clima, porque allá en Puerto Rico no se siente así. Y no le voy a decir los grados porque allá lo medimos en Fahrenheit, en otra escala, acá en Celsius, pero está frito para nosotros. Pero está bueno, a mí me gusta el frío, sí, así que a mí me dan ganas de quedarme aquí en España. Porque miren, es más, les voy a decir aquí, me siento en familia, así que les voy a decir, miren, si los hermanos están riendo ya, en la carretera podemos guiar más rápido, conducir más rápido de lo que hacemos en Puerto Rico. Aquí se come buena comida hasta las 10 de la noche. Y más tarde. Entonces, hay un secreto que yo no sé si pasa aquí, que a veces no se bañan todos los días. Yo digo, pues yo me voy para España también, porque si hay una excusa para no bañarme por el frío, pues me voy para España también, allí me quedo. Bueno, no, es un día, claro, un día. Un día al año no hace daño, hay un refrán que dice por ahí. Muy bien, pues cierre paréntesis, olvídese que yo dije eso aquí en esta mañana o en esta tarde. Me están grabando, ya quedé grabado, muy bien. Sí. Ya el pastor me orientó, pero pues se me olvidó, así que ya lo dije. A lo hecho pecho. Vamos a la palabra del Señor y tenemos delante de nosotros una historia que es maravillosa, un relato bíblico. Desde el verso 1 de ese capítulo 2 hasta el verso número 12 encontramos ese milagro poderoso que hizo Jesús, que de hecho no solamente aparece en el Evangelio según Marcos, sino que también aparece en Mateo y en Lucas. Yo decidí tomar este relato para compartirlo con ustedes desde la perspectiva marcana. Y hay estudiosos que han dicho que no solamente una historia de milagros, en este caso un relato de curación, sino que también a su vez es una historia de controversia y una historia de pronunciamiento. ¿Sabe? Hay algo portentoso que sucede, es la curación de una persona que está en una condición física que no puede valerse por sí mismo, pero en medio de ello se da una controversia entre Jesús y un bando enemigo, que vamos a ver ahora más adelante, y en virtud de esa controversia Jesús hace un pronunciamiento, y ahí hay una verdad teológica y bíblica muy importante. Y importante establecer también en el contexto geográfico en el que está Jesús. Dice que la ciudad en la que se encuentra es Capernaum.
Así que Jesús se encontraba en esta ciudad que también otros le llaman Cafarnaúm, ciudad que se considera que se convirtió en una ciudad adoptiva de Jesús. Interesantemente, Jesús nace ¿en dónde? En Belén, ¿verdad? Y esto por el concepto de que había un censo que se hizo y tenía que ir su familia a su lugar de origen, pero Jesús no se cría en Belén, sino que Jesús se cría ¿en dónde? En Nazaret. Voy a tratar de practicar la feta, Nazaret. Espero que no salga algo de aquí para allá, pero Nazaret. Sí, muy bien, palabra de Dios. Pero entonces, Capernaum, Jesús la tomó como en un momento dado, como este centro de operaciones en la región de Galilea. Y desde allí Jesús comenzó a desplazarse para enseñar, para predicar y para hacer los milagros que hacía, dentro de los cuales estaban las sanidades. Como es el caso de, por ejemplo, se dice que la sanidad del siervo de un centurión fue en esta región, en este lugar. La sanidad de la suegra de Pedro también se dice que fue en este lugar. De hecho, no sé, pastores, han dicho algunos exégetas, no muy eruditos, que por eso fue que Pedro negó al Señor, porque le sanó la suegra. Pero eso, como dicen los predicadores, para que lo inviten otra vez, eso pasa en Puerto Rico, ¿no? Aquí Así que Jesús sanó a la suegra en este lugar también. La sanidad también de la hija de Jairo. ¿Recuerdan el relato de la hija de Jairo? Igualmente, la mujer del flujo de sangre. Esa historia a mí, y eso que yo soy hombre, yo entiendo que las mujeres se tienen que identificar, pero esa historia a mí me apasiona, me gusta mucho la sanidad de la mujer del flujo de sangre. Y sucedieron milagros en este lugar a tal punto y a tal nivel que en un momento dado encontramos y leemos y podemos hasta escuchar a Jesús, nos imaginamos a Jesús diciendo, haciendo un lamento sobre esta ciudad. Así como se lamentó a los últimos días cuando estaba entrando a Jerusalén, se lamentó sobre Jerusalén. ¿Se acuerdan de ese lamento de Jesús? Pero también antes de eso había hecho un lamento sobre la ciudad de Capernaum diciendo, tú Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta hoy. En otras palabras, ciudad, gente de Capernaum, no tienen excusa porque aquí está Dios en medio de ustedes y ha hecho maravillas. Como yo estoy seguro que en medio de los que estamos aquí, Dios ha hecho maravillas y no tenemos razón de dudar que Dios no es real, que Dios no es todopoderoso, porque lo hemos visto en nuestra vida. Y así esta ciudad se convirtió en un lugar que vio el poder de Dios en milagros y en portentos y maravillas. Y por eso nosotros encontramos en este pasaje que Jesús se encuentra en este lugar y la gente del pueblo se enteró que Jesús había llegado a este lugar o se dirigía más bien a este lugar y se iba a reunir en una casa. Debe haber un culto en una casa, diríamos nosotros. Y como habían hecho milagros en ese lugar, pues ya Jesús era conocido, ya había adquirido una fama. Y la gente escuchó que Jesús iba a estar en ese lugar. ¿Y qué pasó con la gente? Lo que pasó aquí en Figuera, que se nos llenó esto aquí, se llenó la casa. Pero se llenó la casa, dice el relato bíblico, a tal magnitud que hasta la entrada quedó bloqueada y no había acceso a las personas al interior de la casa. Ustedes vieron eso allí en el relato. Digo, no lo leí, pero lo tienen ahí de frente. La casa estaba llena de tal manera que ya no cabía ni aún a la puerta. No había nadie ni que se pudiera parar por allí, mucho menos entrar. Así que en esta situación donde estaba la casa llena, por la fama que había alcanzado Jesús, me parece importante resaltar que en medio de esa multitud de gente que llenó la casa había una diversidad de asistentes. Como en medio de nuestras reuniones hay diversidad de asistentes. Porque yo tengo una frase, no todos los que están en la iglesia son iglesia. Porque en realidad la iglesia
no es esto. Esto es el templo, el edificio, la iglesia. Somos nosotros los creyentes en Cristo Jesús, que formamos un cuerpo y que Cristo es nuestra cabeza. Eso es lo que establece el apóstol Pablo, ¿verdad que sí? Así que había una diversidad de asistentes allí, los presentes que estaban en aquella reunión. Y podemos comenzar diciendo que dentro de esos que llenaban la casa habían seguidores sinceros de Jesús. Personas que verdaderamente habían escuchado la palabra de Jesús, habían escuchado el mensaje de arrepentimiento y llamado a la salvación y la enseñanza de Jesús y la habían creído de todo corazón. Y allí estaban reunidos para seguir escuchando a Jesús. Pero también dentro de los que estaban allí, yo estoy seguro que habían curiosos. Vamos a ver qué va a pasar aquí. Vamos a ver quién es ese tal Jesús que dijeron que hizo esto, que hizo aquello. Vamos a estar allí. En Puerto Rico no le decimos curiosos. ¿Cómo le decimos en Puerto Rico? Averiguado. A la pastora le salió del alma, como que hace tiempo no está en Puerto Rico. Donde pasa algo en Puerto Rico, allí abunda el ave endémica de Puerto Rico, que no es la cotorra puertorriqueña, es el averiguado. A veces estamos en el tráfico, en la carretera, y usted ve, le decimos allá tapón, le dicen cola en otros lugares, ese tráfico pesado, y en realidad no hay nada que obstaculice el paso. Es que alguien se detuvo en la esquina, es que pasó algo y la gente se para así, va suavecito para mirar lo que está pasando. Ese es el ave endémica de Puerto Rico, el averiguado. Pero yo tengo que confesarle, bueno, sí, yo soy de ellos también. Yo soy de ellos. Iba a decir que no soy de ellos, pero yo soy de ellos. Porque a mí me gusta estar mirando. Veníamos por ahí y veía las montañas y la pastora estaba nerviosa, la pastora Wanda, porque yo me pongo a mirar todo y en vez de mirar para el frente en el carro. Así que tenemos eso como que en la sangre. Pero nada, cierra paréntesis también. No tengan un mal concepto de los puertorriqueños. Simplemente es que somos curiosos. Sí, estaba conduciendo. Entonces, estaban los curiosos también entre los asistentes allí. Pero, como vamos a ver más adelante y como ya anticipé, dentro de esa reunión que llenaba aquel lugar, aquella casa, estaban también enemigos de la fe. Personas que buscaban ponerle tropiezo a Jesús. ¿Ve? Personas que estaban allí para escuchar lo que decía, pero no para recibir la palabra con regocijo, sino déjame ver qué dice para ver qué tengo con qué acusarle. Allí habían enemigos de la fe. Y como también vamos a ver ahora, había, además de seguidores sinceros, curiosos, enemigos de la fe, había gente con una necesidad. Como seguramente aquí hay personas que llegaron con alguna necesidad, en donde reconocen que tal vez han intentado algunas cosas por sí mismos, han buscado algún consejo en otra persona, han experimentado lo que es ir al médico o al abogado o al tribunal, pero han llegado al punto, o tal vez están a punto de llegar a este punto en donde dicen, yo creo que ya nadie puede hacer algo por mí, ni yo mismo, sino solo Dios puede suplir esa necesidad. Y allí estaban personas necesitadas. ¿Necesitadas de qué? De salvación. Necesitadas de sanidad. Necesitadas de liberación. Necesitadas de alguna provisión, como aquel paralítico. Y el paralítico, lo interesante de este caso es que, como la casa está llena, porque está Jesús, el hombre famoso del momento, que ha hecho grandes milagros, se llenó aquel lugar. No había acceso para llegar y había alguien que estaba en una necesidad y no podía valerse por sí mismo, porque de hecho un paralítico es alguien que, miren cómo lo tengo aquí, la traducción literal de lo que es paralítico en el concepto griego que se utiliza allí, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, es alguien suelto al lado. Yo lo diría en mi español de Puerto Rico, alguien tirado en el camino. Alguien que tuvo alguna experiencia y esa experiencia lo golpeó, hizo que se tropezara y quedó allí en el suelo. Y tal vez está siguiendo su vida, pero no puede avanzar en la medida que puede hacerlo y que Dios quiere que lo haga, porque le sucedió algo en el camino de su vida que lo tiró allí al lado en el suelo.
como seguramente algunos de los que estamos aquí en algún punto de nuestra vida nos hemos encontrado. Pero también paralítico se refiere a alguien que no solamente está suelto allí al lado, sino que está paralizado. O sea que puede tener el deseo y la intención de moverse de ese estado, pero no puede. ¿Alguien se ha encontrado así? Porque déjenme decirle que yo me he encontrado así en momentos en mi vida. Y puede ser alguna situación física, un diagnóstico médico, pero también puede ser una situación mental, emocional. Una depresión puede ser un estado de parálisis de un lugar que tú reconoces que estás así triste y no sabes a veces hasta dónde o de dónde viene esa tristeza. Y tú sabes que tú no quieres estar ahí, pero no puedes por ti mismo levantarte. Paralítico. Pero también puede ser un estado, y este es el más importante, espiritual. En una condición de pecado alejado de Dios. Y tú deseas, y tú quieres servir al Señor, y tú quieres creerle a Dios, y tú quieres adorar como otros le adoran. Y tú quieres hacer la voluntad de tu Padre, pero no puedes porque estás paralizado, paralizado. También otra forma de hablar de el paralítico es alguien que está debilitado. Oye, y todos tenemos aquí debilidades. De hecho, el apóstol Pablo decía, yo me voy a gloriar, no en las cosas grandes, ni en mis experiencias maravillosas con Dios, me voy a gloriar en mis debilidades, porque allí él había descubierto que el poder de Dios sé que se perfecciona en nuestras debilidades. Una expresión de nuestra necesidad de Dios, de que no es que Dios depende de nosotros, no, al revés, todos nosotros dependemos de Dios. Así que esta es la condición de este hombre y no podía por sí mismo llegar hasta donde Jesús para que Jesús saciara su necesidad de sanidad y de salvación. Pero tenía, dice el relato, 4 buenos amigos. Qué bueno es tener buenos amigos, ¿verdad que sí? Y cuando yo llegué, aquí a mí me recibieron y a nosotros que no nos conocían con caras de buenos amigos. Y no solamente con caras de buenos amigos, con salud de buenos amigos y hasta doble beso, que allá en Puerto Rico no practicamos eso. Ahora voy a tener problemas allá, que voy a llegar allá y voy a estar haciendo... ¿Y qué le pasa a este? Olé, que vengo a España, ¿qué está pasando a vosotros? Pero no solamente con cara y con salud de buenos amigos, sino con unas cositas ahí atrás también de buenos amigos. Ese pastel de la pastora me encantó, tremendo. Así que ese café, los hermanos también lo disfrutaron y en Puerto Rico nos encanta el café, ¿verdad? Y este hombre tenía estos buenos amigos. Y me llama la atención porque estos hombres cogieron a este amigo que estaba debilitado, paralizado, suelto a un lado y dijeron, no lo vamos a dejar al lado del camino. Nosotros vamos a ir para allá y nosotros nos los vamos a llevar para allá. Y me llama la atención porque dice la palabra, y esto es bien importante, que cuando ellos llegaron allí no tuvieron el acceso para entrar a la casa y ellos dicen que encontraron la escalera lateral que daba acceso al techo de la casa donde estaban reunidos. Y dijeron, ya llegamos hasta aquí. Ahí adentro está Jesús. Nosotros estamos aquí afuera. Nuestro amigo está paralizado, pero nosotros vamos a hacer que Jesús haga lo que tiene que hacer en la vida de nuestro amigo. Así que se treparon al techo y dice la palabra que hicieron una abertura en el techo. Nosotros aquí quizás nos parecerá algo difícil, pero en ese caso los techos se hacían de un material que no era tan difícil poder hacer eso. Dicen algunos que utilizaban algún tipo de palo o tablas y hacían un tipo de barro que cubrían una cobertura. Así que ellos pudieron remover eso y hacer un espacio de tal manera que con la camilla misma pudieron bajar a aquel hombre, me imagino yo. Y dice la palabra que aquel hombre bajó y quedó allí justamente en el lugar donde estaba Jesús. Aleluya. Y ¿saben lo que me llama la atención? Que dice el relato bíblico que Jesús vio
la fe de ellos. Como Jesús, como Dios está aquí viendo la fe de nosotros, la adoración de nosotros, el deseo de nosotros de recibir su palabra, de hacer su voluntad, porque el Señor ve lo que otros no pueden ver. De hecho, le dijo a Samuel, tú mira lo que está en el exterior, en la apariencia, pero yo miro el corazón cuando fue a escoger a David. Y el Señor conoce tu condición. El Señor conoce los que están allí. El Señor, ya vamos a ver ahora, sabía los que eran los enemigos de la fe. Sabía quiénes eran los curiosos y sabían los que iban a seguirlo con sinceridad. Y sabía los que iban con una necesidad que entendían que Él la podía suplir. Y me llama la atención, vio la fe de ellos. Y por lo menos yo he entendido y he escuchado que cuando se refiere a eso, se da por cierto que Jesús se está refiriendo a la fe de los 4 amigos. Pero el texto no establece eso con claridad. De hecho, el texto a mí me da referencia de que había fe también en el paralítico. Tal vez fueron los amigos los que le dijeron al que estaba tirado al lado, paralizado, mira, Jesús viene para acá. Yo creo que esa es tu oportunidad y tú no puedes llegar, pero nosotros te vamos a cargar y Él te puede sanar. Pero tal vez fue al revés. Tal vez los amigos ni querían ir para allá y fue el paralítico. Mira, yo quiero llegar hasta allá, pero yo no puedo. Levántame, llévame, ayúdame, porque yo creo que Él me puede libertar. A fin de cuentas, yo pienso que pudiéramos decir que la fe estaba en esos 4 amigos y también en el paralítico. En alguna medida u otra, todos tenemos nuestra medida de fe. Amén. Pero miren lo interesante, dice la palabra que ellos rompieron esa parte de la estructura porque no había cabida. Lo que me lleva a reflexionar, pastora, que a veces nosotros tenemos estructuras en la iglesia, mentales, estructuras de formas de hacer las cosas, estructuras de programación, estructuras de a quién atendemos en la iglesia. Y esas estructuras se presentan como barreras de personas que verdaderamente tienen una necesidad de Dios y nosotros estamos aquí para ser instrumentos para que se les supla. Y yo creo que hay estructuras que son importantes en la iglesia. Yo creo que hay fundamentos que no se pueden dejar a un lado. Yo creo eso. Hay convicciones de fe. Nosotros como iglesia, Dios, tenemos una declaración de fe, tenemos unos principios doctrinales, unos principios prácticos. Yo creo en eso. Pero a veces cargamos la iglesia de estructura y no estamos abiertos a que otros vengan como amigos, como gente con necesidades. Y que aquí encuentren al Dios que puede hacer provisión para cada uno de ellos, como en algún momento dado lo hizo con nosotros. Y a veces que hay que echar estructura abajo para dejar que la gente entre. Porque a veces estamos, miren, le voy a decir esto desde mi perspectiva como pastor, como iglesia puertorriqueña. A veces estamos en la iglesia muy, diríamos, ensimismados, muy pensando en nosotros mismos. Dice el pastor David Ramírez, asistente mundial asistente de Misiones Mundial, que en la iglesia debemos de cambiar las ventanas, en vez de tener espejos, tener cristales para poder mirar hacia afuera a la gente en necesidad. Y estos hombres, estos 4 amigos, tal vez dirigidos por el mismo paralítico, rompieron esa estructura porque esa necesidad debía ser suplida y allí estaba el que tenía el poder para suplir esa necesidad. Y entonces es interesante, ¿verdad? Porque ellos rompieron aquello allí de tal manera que pudieron bajar a este hombre debilitado, paralizado, suelto, del lado del camino. Y la fe de ellos habla de la fe que debe tener la iglesia, esa convicción y esa confianza de saber que aunque el mundo dice que no se puede, Dios lo puede hacer. Que aunque el mundo dice que para ti no hay alternativa, en Dios está la solución.
que aunque el mundo dice que te vas a quedar allí, que no hay futuro y esperanza para ti, Dios dice, yo puedo hacer las cosas nuevas en tu vida. Entonces, wow, hicieron el espacio. Porque a veces como que no hay espacio y hay que hacer el espacio. Para que Dios haga lo que tenga que hacer. Y Dios vio la fe de ellos. Y dice el relato bíblico que cuando Jesús vio la fe de ellos, le dirigió una palabra al paralítico. Qué maravilloso que Dios nos dirige una palabra a nosotros. Dice el salmista, y yo hablaba sobre eso ayer, reflexiona cuando veo los cielos, la luna, las estrellas, yo medito y pienso, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano para que en nosotros pienses y nos visites? Usted sabe que Dios con tantos miles de millones de habitantes se fija en ti, se fija en usted, hoy lo haya traído aquí para que usted tenga una experiencia con Dios y para decirle algo que le dé esperanza, que le dé identidad, propósito en la vida. Y entonces allí estaba Jesús frente a este hombre y ve lo que sucede y dice, esta gente tiene fe. Que hasta rompieron el techo para llegar hasta aquí. Le dirigió una palabra y le dijo, miren lo que le dijo. Aquí ya viene la confrontación. Tus pecados te son perdonados. ¿Qué estaría esperando la gente? Y el mismo paralítico y sus amigos que le dijera, levántate, recibe la sanidad, sé sano. Pero no, Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Y yo pienso que eso es un fundamento para pensar de que este hombre también llegó allí con fe. Porque para que haya perdón de pecados tiene que haber fe y se tiene que producir en el corazón un arrepentimiento. No puede haber salvación y perdón de pecados sin antes experimentar arrepentimiento, un cambio de mentalidad. Así que yo pienso que este hombre estaba con fe y Jesús sabía lo que estaba pasando en el interior de este hombre y le dijo, tus pecados te son perdonados. Pero también Jesús tenía otra intención, porque Jesús es más maravilloso y más grande de lo que nosotros hemos podido escuchar, aprender, estudiar. Jesús está brutal, decimos allá en Puerto Rico. Oye, si digo una palabra que le suena fea a ustedes, pues ya ustedes saben que no somos de aquí. Se supone que eso lo hubiese dicho al principio, ¿verdad? Del mensaje, pero pues Jesús le dirige la palabra, tus pecados te son perdonados. Y ahí se manifestaron los enemigos de la fe. Porque dice que algunos de los escribas que estaban allí sentados, o sea que eran algunos dentro de otros más. Había un grupo de escribas, de religiosos del momento de la ley, de la religión judía, del judaísmo. Estaban allí y cuando escucharon eso, como iban detrás de Jesús, no solamente para escucharle, sino para ver lo que tenía que decir y acusarle, se aprovecharon de eso. Y dice, ¿qué es lo que dice este? ¿Qué se cree este? Diríamos allá en Puerto Rico, está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados? Es solamente Dios el que puede perdonar pecados. ¿Qué se cree este carpintero? ¿Qué se cree este maestro? ¿Qué se cree este don? Nadie le pudieran estar diciendo con sus mentes, con sus corazones. Y me llama la atención porque lo que está sucediendo aquí es que estos hombres, enemigos de la fe, enemigos de Jesús, del Evangelio, están poniendo en duda la autoridad de Jesús. Y la autoridad que tiene Jesús como Dios encarnado. Y entonces Jesús sabía lo que estaba pasando. Y Jesús le hace una pregunta y ahora se dirige a ellos y le dice, ¿qué es lo que ustedes están cavilando en su corazón? ¿Qué esos pensamientos que tienen ustedes? ¿Cuáles son esas maquinaciones que yo sé que están teniendo? Y aquí viene lo interesante porque Jesús dice, ¿y qué sería más fácil para ustedes? Que yo le diga a este hombre, levántate y anda, o que yo le diga que tus pecados te son perdonados. Pues, pongan atención, me imagino Jesús. Pues para que vean ustedes y sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados,
se volteó hacia el paralítico y ahí dejó de un lado a los enemigos de la fe y le dijo, oye, amigo, levántate, toma tu camilla y anda, aleluya. Y cuando Jesús pronunció la palabra, porque en la palabra de Jesús hay poder, porque cuando todos los cielos y la tierra se creó por la palabra de Dios y aún se sostiene por su palabra, ese hombre como recobró fuerza, empezó a batir algo aquí, empezó a fluir el fluido sanguíneo y se levantó de su condición. Tomó su camilla y comenzó a mover las piernas, aleluya. Yo no sé, yo me estoy como que imaginando que estoy allí en aquella casa. Yo estaría dando un brinco, haciendo algo brutal, porque asombroso lo que Jesús acaba de hacer. Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y enseguida dijo que fue al instante, al momento, el paralítico se levantó, tomó su camilla y salió delante de todos, de tal manera que se quedaron asombrados y empezaron a glorificar a Dios. Gloria a Dios. Entonces Jesús hizo provisión para la necesidad de este hombre. Y este hombre ciertamente necesitaba ser sano. Pero este hombre, más que sanidad física, necesitaba sanidad espiritual, salvación. Porque esa es la mayor necesidad que tenemos todos los seres humanos, salvación. Y puede ser que el orden sea que primero Dios te alcance con su salvación y luego te sane, pero puede ser que a veces sea al revés. Puede ser que primero te sane de tu condición física o mental, emocional, y después eso sea el vehículo para que te atraiga a su salvación. Oye, no le pongamos estructura a Dios. Dios hace como Él quiera. Si alguien viene porque está buscando que Dios le sane, pues mira, vamos a ver para que Dios le sane y también para que Dios lo salve. Lo interesante es que Jesús suplió la necesidad de aquella persona que estaba en esa condición y de allí lo rescató el Señor. Y toda la gente se asombró, glorificó a Dios y terminaron diciendo, nosotros nunca habíamos visto eso. Porque tenemos un Dios que es asombroso. Porque tenemos un Dios que aunque sabemos que es todopoderoso y que ha hecho milagros antes, todavía no deja de sorprendernos. Porque tenemos un Dios que te ve y ve tu condición, pero también tiene la capacidad de ver tu fe. Y sabe antes de que tú digas algo, lo que tú estás pensando. Pero es un Dios de amor, de misericordia y de gracia que quiere alcanzarte para proveer lo que tu alma necesita. Y tiene la potestad y el poder, la autoridad para hacer provisión para ti, física, material, económica, pero también tiene el poder para proveer lo que nada ni nadie puede darte. La salvación, el perdón, la paz que tú necesitas, el gozo, la esperanza hacia el futuro. Él la tiene para ti, gloria a Dios. Y en esta mañana yo quiero animar a esta iglesia para que seamos una iglesia que tiene fe para salvación, para sanidad, para liberación y para milagros. Una iglesia que siga haciendo apertura para que lleguen esas personas con esa necesidad, porque aquí se encontrarán con el Dios que tiene la capacidad de hacer provisión para ellos. Que sigan teniendo la media hora para que la gente venga y se sienta cómoda y después aquí le lanzan la palabra de Dios, que eso hace un efecto mayor que el bizcochito de la pastora, por más buena que esté. Amén. Sí, hermano, denle el bizcochito y el cafecito y después de aquí dan el alimento espiritual para que el Señor transforme sus vidas. Aleluya. Rompan lo que tengan que romper para que la gente llegue, para que su familia llegue. Para los que están y todavía están curiosos porque no han tomado una decisión por Cristo, decidan por Cristo como Salvador, porque para eso el Señor les ha puesto en este lugar. Gloria a Dios. Y en esta hora yo quisiera cerrar haciendo una oración por esta iglesia. Pero antes de hacer una oración por esta iglesia, yo quisiera hacer la invitación que para mí es más importante que se haga en el momento de la reunión del mensaje.
Y es que si en medio nuestro hubiese alguien, yo te voy a invitar con respeto que usted cierre sus ojos ahí donde está. La primera invitación en este momento de este servicio es que si hubiese aquí alguien necesitado, necesitada de la salvación, del perdón de pecados que solamente Cristo te ofrece, que el Señor te está llamando para que le reconozcas como tu Salvador, como tu Señor. Oye, si te sientes debilitado, escúchame bien, en el nombre del Señor te digo esto, si tú te sientes debilitado, ya tú no puedes con tus propias fuerzas. Y tratas de levantarte, pero es que ya tú no tienes fuerzas. Aquí hay uno que te puede levantar, que te puede salvar. Pero no solamente está ese que es todopoderoso. Aquí habemos algunos que nos podemos acercar y también como amigos tomarte de la mano y levantarte y decirte, vamos a la presencia de Jesús. Él te puede salvar, Él te puede sacar de tu condición. Si hubiese alguien aquí esta mañana que se sienta paralizada, quiere avanzar, sabes que debe avanzar, sabes que hasta tiene la posibilidad de hacerlo, pero está inmóvil. Ha intentado otras veces y tal vez el pasado te dice, tú no puedes. Pero hoy yo te digo en el nombre del Señor, con Cristo sí puedes salir de esa condición. Con Cristo sí te puedes mover, aleluya. Con Cristo sí puedes avanzar hacia el destino que Él tiene para ti, su propósito eterno. Si hubiese alguien aquí en medio nuestro que se siente suelto al lado del camino. Y tal vez la gente te pasa por el lado, escúchame bien. Tal vez tú ves que otros te pasan por el lado, no se fijan en ti, aleluya, en tu condición, en que tú estás ahí, pero sabes que no quisieras estar ahí y que quieres salir de ese lugar. Pero hoy Jesús te vino a decir, yo te veo. Otros no te ven, pero yo te veo. Otros pasan de largo, pero no, yo estoy aquí para detenerme al lado tuyo y decirte, yo te levanto de esa condición, aleluya. Yo te suelto de esas cadenas. Y si en esta tarde hubiese alguien que necesita recibir a Cristo como Salvador y Señor de su vida o reconciliar su vida con Dios esta mañana o esta tarde, Dios la hizo para ti. Yo les voy a invitar a que estén puestos en pie, toda la iglesia, gloria a Dios. Porque vamos a orar. Y ese es el primer llamado que hago siempre.